Muy bien, Dios les bendiga, hermanos, en esta nueva clase que vamos a retomar algunas temáticas, que en realidad quedan 2 temas solamente para el examen, así que son temas que son muy importantes. Este tema en particular que vamos a comenzar hoy es un tema que es un poquitito largo, ¿sí? Porque es muy profundo. Y después va el que le sigue y ya ahí ya vamos a tener el examen que va a constar de 2 partes, escrito y oral, y vamos a poder expresar no solamente lo que hemos estudiado, sino también un tiempo de ministración espiritual. Así que vamos a hacer una oración en este tiempo para que el Señor nos dé revelación y nos ayude a entender con el Espíritu lo que hoy vamos a desarrollar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, porque vos tenés el control de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón, porque vos nos alineás a la voluntad y al propósito que hay en tu reino para nuestra vida, porque vos arrancás de nosotros las oscuridades para establecer la santidad, para establecer la luz, para establecer el poder sobrenatural de aquel que opera en luz, aquel que opera en santidad, aquel que opera, Señor, bajo la persona de tu Espíritu Santo. Y en esta hora, Señor, anhelamos, Padre, que vos vengas con revelación de cada situación o cada interna situación, Señor, donde hay oscuridad, para que la luz de Cristo alumbre, para que la luz de Cristo arranque y desarraigue, para que la luz de Cristo posicione la luz por sobre la oscuridad y arranca, Señor, las tinieblas en la mente, arranca, Señor, las tinieblas en el corazón, arranca, Señor, las tinieblas aún en nuestro pasado y establécenos en tu verdad, establécenos en tu pureza, establécenos en tu santidad, establécenos, Señor, en tu luz. Y Señor, en esta hora rogamos, Padre, al cielo, así como el apóstol Pablo rogó en Efesios, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para conocer, Señor, los lugares celestiales donde tú nos has posicionado, para conocer, Señor, que el poder del resucitado opera en nosotros, para conocer, Señor, y para tener no solamente el alumbramiento de Cristo en nuestra mente, sino también, Padre, la inteligencia espiritual y de la sabiduría que viene del reino de los cielos. En esta hora, Padre, abrimos nuestro corazón de par en par, abrimos nuestra mente espiritual, abrimos nuestros ojos, abrimos nuestros oídos a lo que la palabra de Dios quiere introducir en esta hora y desarraiga, Padre, desarraiga todo árbol con raíces de iniquidad, con raíces de pecado, con raíces de amargura, Padre, y establece la luz, establece el perdón, establece, Señor, tu justicia y, Señor, enjuicia dentro de nosotros el pecado para llevarnos, Señor, a ser más como tú, para llevarnos a tu voluntad, para llevarnos a tu secreto, para que los ojos del Espíritu se abran, Señor, en esta hora y sea alumbrado el propósito, sea alumbrado el designio, sea alumbrada la asignación en esta hora. Intercedemos en el Espíritu en esta hora, intercedemos ante aquel que toda gracia posee y aquel que da de gracia y aquel que es soberano en misericordia y aquel que trae el perdón de los pecados y aquel que trae la santidad y aquel que imparte su santidad a sus hijos. En esta hora, Padre, intercedemos en el Espíritu en esta hora para que sea desarrollado en nosotros la santidad, para que sea desarrollado el discernimiento, para que sea desarrollada la revelación espiritual, para que sea desarrollada la sabiduría del Espíritu, para que sea desarrollada la prudencia, para que sea desarrollado en nosotros lo que el reino de los cielos quiere soltar en esta hora. Sometemos en esta hora nuestro espíritu a la cruz del Calvario, sometemos nuestro entendimiento a la palabra viva, eficaz y cortante como espada doble filo. Sometemos nuestra alma a tu voluntad, Espíritu Santo, en esta hora, y te declaramos Rey de Reyes, soberano,
soberano, soberano sobre nuestras vidas, sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta hora vamos a hablar sobre la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? ¿Cuáles son sus frutos? ¿Cuáles son sus sintomatologías? ¿Cuáles son sus manifestaciones? Entonces, etimológicamente la palabra iniquidad significa lo torcido, ¿sí? Entonces, es lo que tuerce, es lo que se tuerce del camino recto y del camino perfecto de Dios. Entonces, la iniquidad significa lo torcido, es lo que se tuerce del camino recto y del camino perfecto de Dios. El origen de la iniquidad, ¿sí? El origen de la iniquidad se encuentra justamente en la caída de Luzbel, ¿sí? Surge en ese momento en que el arcángel, que era lleno de belleza, que era lleno de perfección, le dio cabida, le dio entrada a un pensamiento contrario a la autoridad de Dios, y ahí él se desalinea del pensamiento y de lo que se manejaba, de lo que se podía sentir dentro del reino de los cielos. La autoridad era del Rey de Reyes y el Señor Señor, pero su corazón mutó y un pensamiento comenzó a entrar de desobediencia y de falta a la autoridad. Entonces, a través de esta caída o de este pensamiento que entra, se empieza a crear algo diferente y opuesto a la justicia divina, ¿no es cierto? Nosotros entendemos que el reino de los cielos es justicia, dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros entendemos que cuando él se le torció un pensamiento contrario a la autoridad y a la justicia, ahí comenzó el inicio de la iniquidad. Entonces, nosotros tenemos un concepto muy claro, que la fe es la sustancia de lo que creemos, ¿no es cierto? De lo que se cree, porque lo dice la palabra de Dios en Hebreos. Y es ese poder que se activa en el mundo invisible del reino de los cielos. Entonces nosotros entendemos por revelación que la fe es eso que se activa en el mundo invisible y es esa sustancia que se despierta con el creer. Pero el pensamiento torcido dentro del corazón del arcángel también produjo una sustancia espiritual, ¿sí? Que fue el origen de la maldad. Entonces, nosotros por revelación, la fe se nos es revelada y el creer se activa y activa lo invisible de Dios y lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Pero cuando este pensamiento torcido entró en el arcángel, comenzó a despertarse o a expedir una sustancia espiritual también, que fue el origen de la maldad. Y Ezequiel 28, 15 y 18, dice la palabra de Dios: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y luego dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Qué tremenda palabra de Dios, ¿sí? Entonces, yo quiero decirte algo. Entonces, tenemos que entender que la iniquidad es una raíz, ¿sí? Es una raíz y una semilla diabólica donde todo el mal comienza a ser originado. Entonces, esta comienza a ser transmitida desde el nacimiento y va a impregnar el corazón de pensamientos e intenciones oponentes a la justicia de Dios, a la verdad, al amor de Dios y a todo lo que es de Dios. Entonces es una semilla que se implanta, es una sustancia que comienza a despedirse. Como nosotros decimos, ese perfume de olor fragante que se siente en alguien que te porta la presencia de Dios. Lo mismo es el perfume, es un perfume que comienza a expedirse a través de una vida que comienza a operar contra la justicia y contra todo lo que es de Dios. La iniquidad, entonces, es la suma de todos esos pensamientos torcidos y de la maldad del hombre. Entonces, el salmista, y hay es muy impactante esta revelación de la iniquidad, porque nos habla y nos da una revelación de en maldad y en pecado te ha gestado, ¿no es cierto?
nos ha gestado, ¿no es cierto?, nuestra madre. Y uno a veces dice, pero si mi mamá, no sé, fue cristiana de que nació, pero si siempre buscó la santidad, pero si siempre... No, porque el pecado se origina en el instante donde Luzbel tiene un pensamiento torcido y esto comienza a transferirse de generación en generación. Entonces en pecado y en maldad hemos sido gestados. Ahora, cuando nosotros conocemos a Dios, la luz de Dios comienza a alumbrarnos para que esto torcido comience a enderezarse a través del juicio y la justicia de Dios en nuestra vida. Pero eso un poquito más adelante. Entonces, la iniquidad va a impregnar el espíritu del ser humano al instante en que es concebido como embrión. Entonces, es en este momento donde toda la información, la herencia espiritual de la maldad va a comenzar a establecerse sobre la persona. Entonces nosotros tenemos que entender que en pecado hemos sido gestados y en pecado hemos nacido. Ahora, cuando Cristo comienza a traernos revelación de su santidad y de su persona, nosotros somos impregnados de la santidad de Dios en nuestra vida. Pero vamos a definir a la iniquidad entonces como un cordón espiritual, ¿sí?, en donde se van grabando todos los pecados del hombre y lo que también va a ser su herencia de generación en generación, ¿sí? Entonces, este pecado se va a ir traduciendo de generación en generación. Ahora, hay una diferencia entre pecado e iniquidad. El pecado yo lo puedo cometer, ¿sí? No sé, vamos a poner la mentira. El pecado yo digo, bueno, yo hoy mentí y estoy mal delante del Señor. Pero la mentira no es una herencia de iniquidad, porque la mentira es algo adquirido. Entonces, la iniquidad puede ser algo adquirido o algo generacional, ¿sí? Entonces, hay patologías que son adquiridas, ¿no es cierto? Hoy me agarró una fiebre, hoy tengo un síndrome gripal y esta gripe se me va con una medicación. Ahora, si yo tengo un cáncer de ovario, un cáncer de mama, son patologías que son adquiridas de generación en generación. Entonces yo tengo que entender que en el pecado es lo mismo. Una cosa es un pecado adquirido y otra cosa es una iniquidad traducida en el tiempo, que esto lo que va a colocar raíces en nuestro corazón. Por eso se necesitan tratamientos distintos. Una cosa es que yo me arrepienta de la mentira que acabo de realizar. Otra cosa es que yo identifique una iniquidad. Ahora, la iniquidad también puede ser adquirida. Entonces, el pecado es algo que nos sucede o que sucede por una decisión personal o que está pasando. Pero la iniquidad puede ser algo que yo comencé a crear en mi generación o algo que vino de generación en generación dentro de mi vida. En Varela estábamos ministrando a una joven y empezamos a hablar por ella. En un instante se aparta del Señor y se embaraza. Tiene un hijo sin casarse, bueno. Y cuando empezamos a ver de generación en generación para atrás, la madre había tenido un hijo fuera del matrimonio, la abuela había tenido un hijo fuera del matrimonio, una iniquidad que acompañaba, era un pecado generacional que acompañaba a las generaciones. Ahora, cuando en ella comenzamos a identificar esto y arrancamos y renunció y desarraigó esta iniquidad, en ella sus hijas no cometieron la misma iniquidad, porque se fue cortado. Entonces, esto hay que entender, la iniquidad puede ser adquirida o puede ser hereditaria, ¿sí? O generacional. El pecado puede ser algo que me sucede, ¿sí? Me sucede. Ahora, ¿el pecado y la iniquidad es lo mismo? Sí, pero la iniquidad es un pecado que puede atravesar una generación o algo lo que yo no puedo vencer y crónicamente lo repito. ¿Se entiende? Entonces yo puedo decir, la verdad, bueno, hoy pequé y mentí, pero no peco y miento todos los días, ¿no es cierto? Entonces es algo que me tengo que arrepentir delante de Dios, Dios me transforma. Ahora, si eso se hace raíz en mí y la mentira es mi lenguaje, eso ya no es pecado, eso es iniquidad. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Jeremías 17:1 dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. ¡Qué tremendo! Entonces, si nosotros hablamos de este pecado como un cordón, ¿sí?
como un cordón que se va grabando todos los pecados del hombre, y también eso va a ser su herencia para una generación o para otra, y queda esculpido dentro de este cordón, vamos a llamarlo como un cordón umbilical, esculpido dentro de este cordón lo pecaminoso, lo perverso, el legado torcido de nuestro corazón. Sí, esto se va a entregar a la subsiguiente generación en nuestra vida. Entonces vos ves a un bueno, vamos a ver mucho acá porque la iniquidad es un tema profundísimo y poderosísimo, pero vamos a ver muchísimo. Vamos a hablar sobre patologías, vamos a hablar sobre diferentes tipos de pecados, y ustedes van a ver y van a pensar en sus familiares, en sus vecinos, en un montón de cosas. Mirá, la madre tenía un problema psiquiátrico y la hija repitió el problema psiquiátrico y la nieta repitió el problema psiquiátrico, y eso no era algo anatómico, fisiopatológico, era una situación de iniquidad que debía romperse, y así sucedió en cada área de nuestra vida. Pero miren este versículo, qué tremendo: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido en la tabla de su corazón. Qué tremendo. Es fuertísimo. Entonces la iniquidad es lo que la Biblia llama como el cuerpo del pecado. Y vamos a ver en este tiempo que estemos con este tema, cómo va la iniquidad formó un cuerpo espiritual dentro del hombre que va a afectar el comportamiento, va a afectar la estructura aún en sus pensamientos. Por eso cuando oramos por el pensamiento, por el entendimiento espiritual, ¿sí? Y aún también el cuerpo físico. Entonces la iniquidad puede afectar en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, el cuerpo de pecado se origina en el espíritu que va a invadir el alma, el cuerpo, y que va a ensuciar totalmente e integralmente nuestra vida. Y esto es muy importante porque la iniquidad está intrínsecamente ligada en el mundo espiritual, pero es tan impactante porque uno dice intrínseamente se liga en el mundo espiritual, pero se visualiza a través del comportamiento, a través de la vida natural y a través del alma y del corazón en nuestra vida. Entonces es muy importante, está intrínsecamente ligada al mundo espiritual de las tinieblas, y es allí donde el diablo comienza a generar las maldiciones de nuestros antepasados y que comienzan a producirse en las generaciones presentes. Entonces, es muy impactante cómo uno puede visualizar las iniquidades generacionales, cómo se van traduciendo de generación en generación. Entonces, yo quiero compartir esto porque lo hemos escrito con mis padres y mi familia, pero también algunos puntos le vamos a entregar en un material para que usted pueda estudiarlo. Pero sí no me quiero perder porque por ahí lo que yo pueda decir, pero la revelación de lo que se ha escrito es muy impactante. Entonces, es esta misma área donde se arraigan bases legales de enfermedad que se transfieren a padres, a hijos, a nietos, ¿sí? Entonces yo quiero decirte algo, y esta palabra legalidad es algo muy importante, porque la legalidad es lo que a mí me da apertura, o lo que le da apertura a Satanás de sentir que es su posesión. No es lo mismo, el otro día alguien me decía, mira, yo este terreno vinimos y después lo hicimos legal. Qué tremendo, ¿no? Este terreno lo empecé a habitar y después saqué la escritura. Lo legal es lo que a mí me habilita para que nadie pueda entrar, lo que a mí me da la autoridad. Lo mismo pasa cuando Satanás siente legalidad de que algo le pertenece, de que un área de nuestra vida le pertenece, porque yo di apertura. Y para esto te voy a compartir un testimonio, incluso familiar, de un abuelo mío, de uno de mis abuelos. Una de mis tías estaba orando por él en su lecho porque estaba muy enfermo. Y en un instante cuando estaba orando, mi abuelo antes de conocer a Jesús tuvo su vida, ¿no es cierto? Tuvo una vida y tuvo una familia, y en el campo se hacían muchos pactos satánicos y mucha brujería. Y cuando mi tía estaba orando por él, siente una presencia satánica invadir la habitación, muy fuerte, una presencia. Era una presencia vestida toda de negro, satánica, y ella identificó, este es Satanás. Y cada vez que oraba, esto sucedió creo que por 4, 5, 6 noches, cada vez que oraba cada noche por el abuelo, aparecía, hasta que un instante
esta presencia le dijo, yo regreso. Porque cuando ella decía, en el nombre de Jesús, te vas ahora, dijo, yo regreso porque yo tengo legalidad en Él, por pactos y por cosas que soltó en su adolescencia y en su juventud. Y cuando se identificó que había una iniquidad generacional que traspasaba, dijo, papá, tenés que pedir perdón por ciertas cosas que sucedieron en tu juventud. Y cuando el abuelo tuvo revelación y comenzó a pedir perdón, nunca más volvió a aparecer la presencia. Yo quiero decir algo, muchas veces la legalidad es la autoridad legal que yo le doy, la permeabilidad, el lugar donde yo le abro puertas, el momento, el instante donde yo dejo una puerta entreabierta para que el enemigo entre. ¿Y cuándo dejo una puerta entreabierta para que el enemigo entre? El pecado que nosotros le permitimos a Satanás que comience a entrar y comience a formar dentro de nosotros esa legalidad. Satanás dice, yo vuelvo ahí porque tengo la escritura, ¿no? En el nombre de Jesús. Pero no, tengo la legalidad, tengo la escritura, yo sé que esta área de su vida me pertenece. Entonces yo tengo la legalidad de volver. La iniquidad se rompe y se quebranta con las puertas que se cierran al infierno y con la santidad que se le permite a Dios que comience a impartir dentro de nuestra vida. Entonces, el enemigo encuentra la legalidad y comienza a robarnos y a oprimirnos, ¿sí? Entonces, esta legalidad que Satanás comienza a tomar en nuestra vida es una constante oposición y obstáculo para que Dios se derrame. Entonces, yo le estoy permitiendo a Satanás entrar y Satanás dice, yo tengo legalidad y como tengo legalidad, yo voy a hacer que esta legalidad o esta situación sea un obstáculo para que la plenitud de Dios se derrame dentro de tu vida. Entonces, necesitamos entender que muchas veces la incredulidad en el creyente, la falta de fe, situaciones que sucedieron en nuestra vida que quiebran nuestra relación con Dios, son puertas de entrada y de legalidad a Satanás. Un cristiano incrédulo, un cristiano que no cree, ¿sí? Lo más probable. Por eso Jesús muchas veces al enfermo, ¿no? A los enfermos le ha preguntado, ¿vos creés que podés ser sano? Primero le preguntan a algunos, ¿vos quieres ser sano? ¿Vos siempre la fe se relaciona con la apertura para que Dios entre y traiga luz. Entonces, un cristiano incrédulo, hay personas, el otro día una amiga mía, pastora, me compartía, perdón, pero estamos en época de invierno, me compartía y me decía, mira, yo no creo tanto en las manifestaciones de Dios como el polvo de oro, el diamante. Entonces, ella me contaba que había ido a una iglesia donde estas manifestaciones sucedían y caían del techo de la iglesia. Y dice que ella fue con un recipiente y fue a orar al altar y puso el recipiente acá al costadito y dijo, si esto es verdad, yo lo voy a mandar a analizar. Ella pastora, Entonces fue a orar y puso el recipiente. Cuando el recipiente se llenó de polvo de oro, de diamantes, de perlas, no sé qué, y lo mandó a analizar. Dice que cuando lo mandó a analizar le dijeron, mira, no podemos analizar esto que nos diste porque tiene tantos diamantes de adentro que no tiene nombre lo que nos acabas de dar. No podemos encontrarle un nombre científico. Y yo quiero decirte algo, ahí hay algo que hemos aprendido, no solo en ella, sino en nosotros, en nuestra vida. La incredulidad frena la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Claramente, el dato científico le abrió los ojos del espíritu, pero digo, la incredulidad frenó que esa manifestación suceda en su vida y aún en su iglesia, ¿no es cierto? Entonces, qué lindo es decir, Señor, yo voy a abrir mi corazón para entender. Hay personas que, por ejemplo, no creen en la sanidad interior, hay pastores incluso con los que hemos hablado. La Biblia no habla de sanidad interior, que cuando Jesús murió en la cruz ya se hizo un antes y después y ya se terminó. Y eso está equivocado, porque si nosotros no necesitáramos que Dios sane áreas de nuestra vida que se van muchas veces rompiendo en el camino, entonces ya tendríamos que estar con el Señor, nadie tendría enojo, nadie tendría ira, nadie tendría dolor, nadie lloraría por nada. Y eso no está bien. Tenemos que entender que el camino de Dios vamos a tener diferentes circunstancias, que nos tomamos de la mano de la cruz, que nos tomamos de la mano del poder de Dios, pero que necesitamos decir, bueno, esto me dolió, yo necesito sanarlo. Porque todo lo que se quiebra, se rompe, se lastima, necesita tiempo de sanidad. ¿Y en dónde lo podemos hacer?
dentro de la revelación de la cruz del Calvario, pero dentro del poder sobrenatural que opera para sanar esa situación. Hay personas entonces que no creen en la sanidad interior, y cuando yo se lo he dicho, porque era justo, son gente amiga mía, yo digo, ¿te acordás cuando me dijiste que la sanidad interior, por qué mi mamá, mi tía, nosotros predicamos sobre sanidad interior? Mira, ahora está llorando, perdone caramba, ¿no? Perdone la amargura de alma. ¿Por qué? Porque muchas veces al no tener revelación correcta de la palabra, nuestra mente comienza a posicionarse en otra postura, no necesito nada, está todo bien, ¿eh? Y eso no está bien. La revelación de la palabra de Dios nos sirve y nos ayuda para poder caminar en el Evangelio. Y si hay situaciones que nos duelen, necesitamos sanarlas. Si hay situaciones que están rotas, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a subsanar cada situación y a llenarlo con su presencia. Pero es muy fuerte. A veces las personas dicen, no, yo no lloro. Y le digo, mira, si Jesús necesitó llorar en un momento de dolor, ¿cómo no vamos a necesitar nosotros llorar? Estamos hablando de 100% Dios y 100% hombre. Entonces, tenemos que entender que en la vida nosotros no permitamos que el enemigo entre al pensamiento para torcerlo de la verdad de Cristo, y las herramientas que la palabra de Dios nos da son para verdaderamente entrar a ese lugar. Y la Biblia desde el Antiguo Testamento habla de la iniquidad, y lo habla reiteradas veces, habla de la iniquidad de generación en generación, hasta la tercera o cuarta generación, dice la Biblia. Y qué hermoso es cuando un matrimonio, cuando una familia, cuando alguien entendido dice, yo en mí voy a quebrantar esas iniquidades y mis generaciones van a nacer en santidad, van a nacer en el poder de Dios, van a nacer en la presencia de Dios. Amén. Entonces, es a través de la iniquidad que el enemigo va a permear el corazón del hombre para poner todo tipo de deseos perversos y pecaminosos. Y a estos deseos perversos y pecaminosos se le llama concupiscencia. Esto es muy importante, porque muchas veces hablamos de concupiscencia sin saber lo que es realmente. La concupiscencia son esos deseos perversos, los deseos pecaminosos, esos deseos que aparecen a través de nuestra naturaleza humana y que se van pervirtiendo a través de la permeabilidad hacia el pecado de nuestros pensamientos, de nuestro corazón y de puertas abiertas que vamos dejando. Entonces, hace un tiempo atrás yo ministraba a un joven, y un joven tenía una situación muy fuerte en su intimidad, sobre todo con problemas de pornografía y de masturbación. Entonces, él por todos lados, ¿no es cierto?, tenía un concepto de virginidad, ¿no?, asociado a yo no he caído en pecado con una mujer. Y yo le digo, pero la virginidad no es solamente el hecho de no tener una relación propiamente dicha con una mujer, sino vos tenés que entender que hay algo que has pervertido en la mente y has pervertido en el corazón. Entonces, el orgullo de él venía con que no hubo una intimidad propiamente dicha dentro con una mujer, y yo le digo, no, está equivocado el concepto. Ahora, cuando Dios viene a santificar, Dios viene a traer santidad en la mente, Dios viene a traer santidad en el corazón, y Dios viene a traer santidad en el cuerpo. Yo como ginecóloga he orado por pacientes que se han arrepentido delante de Dios por pecados, inmoralidad, deseos y perversiones sexuales, y Dios ha hecho hasta la virginidad anatómica en su cuerpo. Es impactante esto, y yo lo he visto con mis ojos. O sea, yo revisé a la paciente y Dios ha restaurado su vida y su corazón. Incluso chicas que han tenido violaciones y que ellas decían, Señor, yo he pasado por este proceso en mi vida y yo quiero que hagas todo nuevo, no solamente mi mente, mi corazón y mi alma, sino que lo hagas nuevo. Y Dios hizo nuevo, incluyendo esa creación del himen dentro del cuerpo de la mujer. Es impactante. Entonces tenemos que entender que cuando Dios hace las cosas, las hace nuevas, pero los conceptos que el enemigo intrínsecamente coloca para pervertir el pensamiento, como dijimos de Luzbel, pervertió un pensamiento contra la autoridad, y ese pensamiento se convirtió en pecado, se convirtió en todo lo que conocemos de parte de la palabra de Dios. Pero digo, el enemigo pervierte un pensamiento, y es ahí donde en el pensamiento yo forjo una idea, yo forjo un pensamiento de pecado y perversión. Puedo
puedo seguir pecando de este lado porque de este lado yo soy virgen, ¿no es cierto? No. Hay un pensamiento torcido y Dios necesita alinearlo conforme a la palabra de Dios y conforme a la santidad. Entonces, el pecado muchas veces va a tener, y sobre todo la iniquidad, va a tener esas tapadas, ¿no? El otro día alguien, ministrando a alguien por cierta circunstancia, vino y me dijo, no, porque yo lo que entendí era que, ¿no? Y tenía un concepto totalmente equivocado que a mí me produjo, ¿no? No, yo entendí que solamente le tenía que confesar mis pecados a Dios. Y le digo, entonces, ¿por qué Dios te va a poner autoridad espiritual? Porque vos seguiste pecando durante varios años con un mismo concepto. Yo le tenía que confesar solamente mis pecados a Dios, porque sabías que cuando la autoridad intervenga, la autoridad te iba a establecer en justicia, te iba a disciplinar, te iba a corregir el pecado para que lo torcido comience a la luz de Dios, sea enjuiciado y sea alineado a la voluntad de Dios. Entonces, pensamientos torcidos. Entonces, durante todos 2 años me permití pensar de que solamente a Dios, y le confesabas a Dios, pero seguías diciendo, no, como en otras religiones que el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, me doy vuelta y hago lo que quiero, ¿no es cierto? Me doy vuelta y sigo pecando, sigo haciendo crecer la iniquidad, porque solamente recité un verso, recité una oración, recité unas palabras, y eso no me santifica, porque dice la Biblia que el arrepentimiento da fruto, y el fruto del arrepentimiento es lo que nos hace en alinearnos a lo establecido por Dios, en la santidad, la pureza y a lo que Dios quiere soltar en nuestra vida. Entonces yo no puedo pensar en mi vida que no necesito la autoridad espiritual para ayudarme a establecer y a enderezar. Todos necesitamos autoridad espiritual, todos, desde quien les está hablando hasta el último que esté viendo este video y que esté en este lugar. Necesitamos alinear nuestra vida a lo que Dios ha establecido. Entonces no podemos decir, no, porque por algo Dios establece autoridades. Y cuando la autoridad de Dios desata revelación en nuestra vida, nos ayuda a enderezar el camino. Entonces el enemigo muchas veces va a generar este pensamiento. No, bueno, hacelo a tu manera, hacelo a tu forma, hacelo como vos lo entendés. Pero cuando nosotros no tenemos luz en el entendimiento para ir hacia lo correcto, necesitamos las autoridades que nos establezcan y que nos ayuden a crecer en esa pureza y en esa santidad de Dios, porque por algo el Señor establece autoridad. ¿Amén? Esto es un concepto importante dentro de la iniquidad, porque como esta persona me compartió esto y yo le dije, ¿y cuándo entendiste esto? ¿De qué manera interpretaste que vos no necesitabas, cuando seguías pecando, cómo interpretaste que no necesitabas confesar tu pecado ante autoridades que te amen, que te ayuden y que te establezcan? Entonces es un pensamiento torcido. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a mirar hacia adentro de lo que está sucediendo en el corazón de la persona, vemos iniquidades arraigadas. Entonces cuando la iniquidad está arraigada dentro del corazón, el pecado va intentando, ¿no es cierto?, no, pero te mentí, pero fue una sola vez que te mentí, ¿no es cierto? Pero me mentiste igual, ¿no? Pero una sola vez me pasó y yo ya ahí estoy, no, pero una sola vez permití y ahí estoy ya como, ¿no es cierto?, que tapando cosas dentro de mi vida. No, sí, te mentí, es mi culpa. Y esto, ¿no? Cuando yo empiezo a generar una verdad, la verdad nos hace libre, dice la Biblia, y la verdad es Cristo. Cuando la luz de la verdad de Cristo comienza a ser originada en nuestro corazón, la iniquidad comienza a salir en el nombre de Jesús. Entonces, la herencia de pecado ha sido transmitida y ahora va a corromper el alma para que empiece a desear hacer el mal. Entonces dijimos recién que el corazón produce una permeabilidad hacia el pecado, pero la herencia de pecado fue transmitida y comienza a corromper el alma. Por eso nosotros lo primero que preguntamos ante una situación espiritual, las generaciones. ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Por ejemplo, no sé, una situación de violencia, una situación de abuso, situaciones que corrompen. Bueno, ¿qué pasó en tus generaciones? ¿No? Así como el médico pregunta, ¿y en tu familia hubo tal enfermedad? Lo mismo pasó con la iniquidad. ¿Y en tu familia hubo tal cosa? Aún hay iniquidades que se encuentran en familiares no vivos,
Por eso es tan importante tener una apertura espiritual de lo que la luz de la palabra dice para poder quebrantar. ¿No es cierto? Yo era más chica y cuando empezamos a estudiar este tema en nuestra familia, y Dios nos trajo luz, hicimos un listado de cosas que yo decía, pero ¿de verdad me vas a hacer escribir esto, papá? ¿No es cierto? ¿De verdad me vas a escribir? Hicimos un listado bien grande y nos fuimos al altar de Dios y comenzamos a quebrantar en el mundo espiritual contra todo principado vivo y no vivo que ha tomado raíces de iniquidad en nuestros familiares vivos o no vivos. Comenzamos a quebrantar y muchas cosas se rompieron en nuestro presente a raíz de la luz de quebrantar generacionalmente la iniquidad. Santiago 1, 14 y 15, ¿sí? Dice la palabra de Dios, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, miren lo que la palabra de Dios dice, después que ha concebido, da a luz pecado, que ha concebido, o sea que se ha embarazado, ha concebido, da a luz pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. ¡Qué tremendo! La palabra de Dios es muy impactante a través de lo que habla sobre la iniquidad, porque no solo el diablo va a interferir en la vida del hombre a través de la iniquidad, sino que es donde los juicios de Dios van a estar manifestándose constantemente dentro de la vida de la persona, los juicios de Dios. Hay personas que le tienen miedo al juicio de Dios. Una vuelta yo hice hice un post sobre el juicio de Dios. Y a mí esto me impactó porque un montón de cristianos, que yo leo cristianoides, ¿no? Me pusieron abajo, ¿cómo vaya a pedirle a Dios que te enjuicie? Que si Dios te enjuicia, ¿no? Yo decía, Señor, o les contesto como Jael o les contesto como, ¿no? Espiritualmente. Entonces digo, bueno, no voy a pedir, ¿por qué no voy a tener miedo al juicio de Dios? Dios enjuicia tanto el pecado de los hijos como el pecado de los no hijos. Dios enjuicia el pecado en sí mismo. Y qué lindo es que Dios traiga juicio sobre mi pecado para desarraigar la iniquidad y para comenzar a establecer la luz. Cuando Dios te muestra la oscuridad, es para desarraigar la oscuridad y para establecer la luz. Entonces, qué lindo es cuando el juicio viene, lo vamos a ver, el juicio y la justicia un poquito más adelante, pero cuando el juicio de Dios viene a raer con lo que es el pecado, viene a raer con lo que es la oscuridad y viene a establecer la luz del reino de los cielos en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios, que lo vamos a ver un poquito más adelante, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Yo necesito buscar a Dios, a su reino y a su justicia, para que todo lo demás se venga añadido. ¿No es cierto? Dice la Biblia. Entonces, la iniquidad se opone a la justicia divina. Y esto es un concepto que voy a repetir todas las 3 clases que tengamos porque es muy larga la iniquidad. Pero la iniquidad se opone a la justicia divina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuerce la verdad, porque tuerce y choca contra la rectitud de Dios. Nosotros hemos puesto frases, la justicia tiene como parte de su esencia juzgar todo lo que se opone a la verdad de Dios. Entonces, la justicia tiene como esencia, su esencia juzgar todo lo que se opone a la verdad de Dios. Y esto es muy importante porque si la justicia tiene como esencia juzgar, digo, Señor, todo lo que se opone a tu verdad, todo lo que se opone a tu luz, comienza a entrar con tu justicia, comienza a entrar con tu juicio, comienza a quebrantar dentro de nosotros. Entonces, el juicio de Dios lo teme aquel que no tiene revelación de lo que es la justicia y de lo que es el juicio de Dios. Porque desde el momento 1, Dios comienza a enjuiciar el pecado. Y dice, esto no está establecido en mi verdad, esto no está establecido en mi luz, esto no está establecido en lo que yo determiné como verdad. La palabra es la verdad. Y Dios soltó palabra en el Edén y la palabra, y desde la desobediencia, desde la desobediencia del corazón, se estableció la maldad, se estableció el pecado, pero ahí Dios estableció justicia, diciendo, ahora es esto lo que hay que hacer. ¿No es cierto? Estableció justicia. El Edén persistió, pero ellos fueron desarraigados del lugar donde Dios lo había establecido. Ahora, después vamos a ver la sangre de Cristo que también entra dentro de esto, ¿no es cierto?
Entonces, el propósito de los juicios de Dios es alinear todas las cosas a la voluntad y a la justicia de Dios. Entonces, el propósito de los juicios es alinear todas las cosas a la voluntad y a la justicia de Dios. ¿Sí? Donde los caminos están torcidos, siempre va a haber una acción divina para enderezar y para alinear a lo que Dios es, ¿sí? Y esto es muy importante, porque muchas veces pensamos, Señor, ¿por qué vienen los desiertos? ¿Por qué vienen los procesos? ¿Por qué vienen las pruebas? ¿Por qué vienen las tribulaciones? Y muchas veces Dios en esa zaranda espiritual nos establece en su justicia, nos establece en su verdad, nos establece en el poder del arrepentimiento. Y es muy importante esto para que nosotros podamos decir, Señor, comienza a entrar con tu luz, comienza a entrar en un proceso. Hay personas que muchas veces me han dicho cuando yo era más chica, ¿no? Nunca digas que Dios haga esto, ¿no? Nunca digas que Dios haga, porque Dios, nunca le digas a Dios, Señor, por favor, procesame de la situación. Nunca digas que Dios te procese, porque cuando venga Dios con el proceso, ¿no? Y a mí me impactó, porque yo digo, sí, Señor, procesame. Si vas a formar en mí el carácter de Cristo, si vas a formar en mí el carácter del Hijo, vení y comenzame a llevar a esos desiertos donde mis oídos se abren, probá mi corazón. Sí, porque la palabra de Dios, y reiteradas veces hombres de Dios han dicho, Señor, prueba mi corazón, ¿no? El salmista fue uno, probá si hay caminos de perversidad en mí, qué tremendo, probá mi corazón. A ver, ¿cuánto nos animamos en esta noche? Señor, probá si hay caminos de perversión en mí, ¿no? Que Señor, pegámonos una probada. Y cuando venga la prueba, dígale, Señor, gracias, porque mis palabras me ataron a tu justicia. Éxodo 25 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, y este versículo es muy común, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¡Qué tremendo es! Pero hay que notar algo muy impactante acá. Dios no está hablando del impío, Dios está hablando de los hijos. Dios está diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y esto sí es impactante, porque Dios está hablando muy fuerte sobre su pueblo, sobre que Dios visita, sí, la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación, visita el pecado y su iniquidad. Entonces, el pecado es el fruto de la iniquidad. Yo tengo que entender que la iniquidad es el cuerpo, ¿sí? Volvemos a repetir el mismo concepto que habíamos hablado antes, sobre el árbol, sobre las raíces y sobre el fruto. El fruto de la iniquidad es el pecado, ¿sí? Entonces tenemos que entender que el pecado son esas ramas que comienzan a crecer en este árbol, pero que van a dar a sí mismo un fruto. Entonces nosotros tenemos que entender que muchas veces una persona no es una sintomatología, ¿sí? Vamos a hablar un poco profundo sobre esto. Y una persona no es una sintomatología, o sea, en la persona que miente constantemente no es la mentira lo que está operando, hay una iniquidad. En la persona que repite un pecado reiteradas veces, no es esto lo que está operando. Yo, cuando ministro personas, lo primero que hago es hacer ciertas preguntas, ¿no? Ciertas preguntas que son disparadoras a mi espíritu, ¿no? Entonces, así va a ser un poco el examen. Hacer ciertas preguntas que van a ser disparadoras a mi espíritu para que Dios me dé revelación de cómo ministrar ciertas circunstancias. Entonces, el pecado no es una sintomatología. Muchas veces, o sea, el pecado reiterado, ¿sí? Si yo hice algo y, bueno, robé algo, pero yo robo toda mi vida, ¿no es cierto? Entonces, el pecado no es una sintomatología, no es un momento, un instante que, bueno, vi una maletín de $10.000 y dije, lo devuelvo, no lo devuelvo, ¿no? Entonces, el pecado no es un instante, ¿no? Bueno, sí, me pegué una robadita de estos $10.000, pero bueno, fue una sola vez y me arrepiento delante de Dios, no lo vuelvo a hacer. Ahora, si yo mañana veo 100 pesos y bueno, se lo saco de la cartera, si veo esto y veo algo de valor, lo robo. Es algo que, entonces, ya es algo reiterado, es una iniquidad. Ahora, ¿de dónde viene la iniquidad? ¿Cuál es la raíz de esta iniquidad? ¿Qué es lo que sucedió? Entonces, muchas veces en las personas nosotros comenzamos a hacer preguntas generales para ir metiéndonos en el proceso de dónde está la raíz,
¿De dónde está la causa? Pues si nosotros vamos a ministrar personas o vamos a hablar con alguien o vamos a orar con alguien, en un caso yo vi esta caída en pecado sexual. Ahora, esta caída se repitió con el tiempo. Ahora, no, esto es una iniquidad. Esto no es una caída de un deseo momentáneo, de un momento de placer. Acá hay una iniquidad, acá hay una raíz, acá hay algo que está produciendo una base. Porque si el fruto es el pecado, acá hay algo arraigado. Entonces comenzamos a ver familiares que si cayeron en pecado inmoral, de infidelidad, de perversión, de situaciones de perversidad, ¿no? Aún en la pedofilia, en tantas cosas que operan. La pedofilia, las situaciones que operan como raíces, no son, tuve un deseo por un niño, acá hay algo más. Porque uno puede tener una perversión en la mente de un deseo sexual por algo que es inmoral, que está lejos de la justicia de Dios. Hay algo más. Entonces tenemos que ver dónde radica la iniquidad inicial, dónde está la causa, cuál es la causal. Porque esto es un fruto, el deseo por algo, el caer en pecado es un fruto. Ahora, ¿dónde está la iniquidad inicial? ¿De dónde está? ¿La inmoralidad viene de una generación o la inmoralidad viene de tu propio corazón, que vos abriste puertas porque entraste, introduciste? Muchas personas hemos encontrado jóvenes habiendo sido abusados, jóvenes violados, jóvenes que hoy se despertaba una perversidad porque había una iniquidad generacional de pedofilia, de incesto, de cosas muy profundas. La iniquidad es algo muy fuerte y tiene raíces. Nosotros vamos a ir viendo en estas clases, ahora yo estoy explicando un poco los conceptos, pero después vamos a ir a las sintomatologías. Entonces vos vas a ir viendo y decir, bueno, esto es generacional, esto es, porque hay ciertas situaciones, incluso en las enfermedades, que no son situaciones adquiridas fisiopatológicamente, sino situaciones adquiridas en el espíritu que dieron fruto en lo natural. Entonces, volvemos a ver el árbol. La iniquidad es la verdadera raíz de donde surge todo mal en nosotros. Y es ahí donde necesitamos desarraigar. La palabra es desarraigar, la palabra no es cortar, porque si yo corto las raíces persisten. Yo necesito desarraigar, arrancar de raíz el pecado. La gran mayoría de los creyentes confiesan su pecado a Dios, pero jamás le han pedido a Dios que borre y que desarraigue sus iniquidades. Y por esta causa muchas veces sí sufren terribles consecuencias o maldiciones financieras, enfermedades familiares incurables, destrucción familiar, divorcios, accidentes, tragedias que no deberían ocurrir estando bajo la protección de Dios, que es un todopoderoso. Entonces yo quiero decirte algo. El otro día a una persona muy cercana a mí, que en un instante su papá falleció en un accidente de autos, Fue muy impactante porque voló por el auto y murió automáticamente. Sufrimos todos muchísimo. Pero pasaron unos años después y el nieto murió en un accidente de auto. Pasaron unos años después y el hijo... Entonces yo le digo, amiga, acá hay una iniquidad. Acá hay una situación que de raíz se soltó en accidentes para traer muerte a la casa, para traer muerte a la familia, para traer duelos, para traer situaciones de tantas, lo que desencadenaron las muertes. Y cuando empezamos a desarraigar y a contrarrestar, el enemigo intentaba asomarse por un accidente automovilístico y el Señor colocaba a sus ángeles y borraba toda situación. Y era impactante porque decía, tuvo un accidente pero está todo bien, tuvo una situación dentro de la misma familia. Y digo, ¿viste? ¿Te diste cuenta? Solamente por desarraigar situaciones que fueron atadas en el pasado, de brujería, en pactos satánicos, en pactos de inmoralidad, en pactos de perversión, en pactos de pecado. Y eso se soltó de generación en generación y cuando fue desarraigado, las situaciones fueron limpiadas y Dios comenzó a traer su poder y su gracia. Entonces, vamos a hablar en Éxodo 34, 6 y 7, ¿sí? Dios hace una diferencia entre la iniquidad y el pecado. Dios no solo vino a vencer el pecado en nuestras vidas, sino a deshacer las obras del diablo. Éxodo 34, 6 y 7 dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Qué tremendo es cuando Dios viene a liberar nuestra vida, pero muchas veces nosotros pensamos que Dios viene a liberar nuestra vida de manera genérica. Entonces nosotros decimos, pero yo ya fui al altar y le dije a Dios, borrame el pecado, borrame todo, borrame. No. Acá cuando hablamos de iniquidad hablamos de especificidad. No hablamos de genérico. El genérico es todo lo que yo hablo integralmente. Señor, borrar lo inmoral. No, borrar lo inmoral dentro de mi sexualidad. Borrar lo inmoral dentro de mis pensamientos. Borrar lo inmoral dentro de mi accionar con otras personas. Entonces, yo hablo de especificidad. Cuando hablo de iniquidad, yo hablo específico. No hablo genérico. No hablo generacional. Por eso la palabra de Dios habla sobre específico en este versículo. Entonces nosotros dice, Dios es tremendamente específico para que nosotros podamos responder en contra del reino de las tinieblas y podamos desarraigar con nombre y apellido las situaciones que hemos transitado en nuestra vida o en nuestras familias. Entonces, es tan importante cuando nosotros decimos, Señor, ayúdanos a traer luz al entendimiento. Y la luz significa Jesús. Yo soy la luz del mundo. El entendimiento, la luz de Jesús entra a través de la revelación de su persona. Y cuando la revelación de la persona del Hijo entra en nuestra vida y comienza a alumbrar nuestro entendimiento a su santidad, a cómo el Hijo caminaba, a cómo el Hijo operaba. Alguien una vez me dijo, Jesús es muy simple al enseñar. Y yo le dije, bueno, Señor, dame esa simpleza, porque con una frase te daba vuelta a un juicio, ¿no es cierto? O sea, si todos están libres de pecado, tiren la primera piedra, ¿no? Y estaba tiren la primera piedra, dibujaban la primera, tiren la primera piedra, los otros dijeron tac, tiraron la piedrita y se fueron. O sea, en la simpleza había revelación de profundidad y quebrantamiento del juicio del hombre para establecer el juicio divino y el arrepentimiento y la misericordia. Entonces, es muy impactante el hecho de decir, cuando nosotros comenzamos a estudiarlo al Hijo de Dios, a la palabra de Dios, a la persona de Jesús, nosotros comenzamos a decir, Señor, la revelación del reino, la revelación de la santidad del Padre operaba en el Hijo con una luz que su entendimiento traía luz a quienes lo escuchaban. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que pedir. Señor, yo quiero el entendimiento, yo quiero tener la revelación del Hijo dentro de mi persona para que la luz dentro del entendimiento comience a alumbrar la oscuridad y comience a desarraigar el pecado. Entonces, hay muchas personas que dicen, Señor, perdona todos mis pecados pasados. No, mi amor, no mi vida, no mi corazoncín, Perdona todos mis pecados pasados, no estoy hablando de lo que de verdad yo he vivido, ¿sí? No estoy hablando de lo que de verdad he vivido. Porque todos mis pecados pasados puede ser de robarle los 5 centavos que me sobraba de la leche a mi mamá, como de haber cometido una situación muy horrible. Entonces nosotros tenemos que entender de que borrar todos mis pecados pasados, no. Dios trae a luz y trae memoria en el entendimiento para que nosotros podamos verdaderamente hablar específicamente dentro de nuestra vida. Y yo quiero leerte una frase. Dice, aunque Dios oye la intención de nuestro corazón y nos perdona en cuanto a nuestra salvación eterna, las bases legales que operan en nuestra contra no son quitadas con oraciones genéricas. Tremendo. ¿Sí? Esto es tremendo. Porque Dios escucha la intención de mi corazón. Señor, borrame todos los pecados. ¿No? Borrame todos los pecaditos que había adentro, ¿no? Y Dios escucha la intención de mi corazón. Pero vuelvo a repetir, muchas veces en lo que Satanás tiene legalidad, porque Dios no te está hablando de un pensamientito que se pasó por ahí. Está hablando de cosas en las que el diablo operó con legalidad y generó iniquidades. Entonces, las bases legales que operan en nuestra contra no son quitadas con oraciones genéricas. Dios necesita que escudriñemos el corazón, nuestro corazón,
que entendamos cuál es la maldad, cuáles son las consecuencias, cuáles son las dimensiones de nuestra maldad. Él quiere que el diablo no tenga ni la menor cosa para atacarnos y para culparnos, porque Satanás, como el abogado acusador, te culpa delante del juez justo y te dice, está bien, tu palabra dice, ¿no? Tu palabra dice, pero ella hizo tal y cual cosa en contra de tu palabra, porque si hay alguien que sabe el diablo, si hay algo que sabe el diablo, es la palabra de Dios para juzgar al pueblo, ¿no es cierto?, a los hijos. Es impresionante. Yo una vuelta liberando a una persona, Satanás me repetía la Biblia. Era impresionante, y yo estaba liberando y Satanás me decía, no, porque la palabra dice, y yo decía, conoce un versículo que yo no conozco. ¿No? El Satanás conoce la Biblia. Y muchas veces el enemigo opera deformando y torciendo la palabra de Dios en nuestra mente para operar en iniquidad. Entonces, Jesús murió para nuestra total libertad, ¿sí? En la cruz del Calvario, Jesús murió y pagó un precio por nosotros, para traernos total plenitud en lo que es el reino de los cielos y en lo que es la verdad, ¿sí? Así que no solo fue conquistado el perdón de nuestros pecados, sino que la cruz presentó una obra integral, la cual fue redimida en cada parte de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Pero tenemos que entender que Dios traiga luz para escudriñar el corazón. La Biblia dice, en Isaías 53, 4 al 5 y 10 al 11, y esta es la última parte, ya vamos terminando, dice, esto lo conocemos todos, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento, cuanto haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Y escucha esto, verá el fruto de la aflicción de su espíritu y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea que la cruz ya llevó nuestras iniquidades, pero qué lindo es que nosotros entendamos que no solo la cruz abarca la cantidad de pecados, la cantidad de situaciones en las que fuimos liberados y redimidos, pero nosotros decimos, Señor, muchas veces estamos atrapados en cárceles espirituales, situaciones en las que no podemos salir. Vamos al Señor, corremos a Dios, entendemos la palabra, servimos a Dios, pero hay cosas ocultas dentro del corazón que no podemos salir. Entonces, si Dios hizo la obra completa, pero Dios necesita traernos luz para que esa iniquidad sea desarraigada en el nombre de Jesús. Y Levítico 16, 22 dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él. Mirá lo que sucedía en el Antiguo Testamento y sobre todo el Levítico, que habla sobre la ley y es tan impactante sobre el altar. Dice, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así en la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Qué tremenda revelación del Antiguo Testamento de lo que Dios iba a soltar. Así que yo quiero decirte algo. El Señor vino a la cruz del Calvario a traernos libertad, a traernos liberación y a traernos luz al entendimiento. Pero hay algo que Dios dice, claro que Él borrará las iniquidades de los pueblos, pero nosotros tenemos que identificar cosas que comienzan a ser gestadas una y otra vez en nuestra vida y que a la luz del Espíritu decimos, Señor, desarraiga de mí la iniquidad, desarraiga de mí lo que hay dentro del corazón, desarraiga de mí lo que hay como tinieblas dentro del alma que una y otra vez se repiten. Y yo quiero decirte algo, y la palabra de Dios lo establece, la Biblia misma dice, ¿no?, que el corazón del hombre, ¿no?, ¿quién lo conocerá? ¿No? ¿Quién lo conocerá el corazón del hombre donde muchas cosas comienzan a ser reveladas? Entonces, digamos, Señor, nuestro corazón se liga a tu voluntad, se liga a tus designios, se liga a tu santidad, se liga a tu luz en el nombre de Jesús. Y cada día nuestros pensamientos
muchas veces nos llevan a ese mismo lugar donde la iniquidad se repite. Pero decimos, Señor, en esta temporada de nuestra vida, ven y trae limpieza, ven y trae pureza, ven y trae luz al entendimiento, ven y desarraiga nuestra vida. Hoy es una parte introductoria, pero en los próximos días vamos a ir viendo profundidades sobre la iniquidad que son muy tremendas y sobre todo sintomatologías, donde vamos a ver, esto me está pasando a mí, Padre, acá hay algo que no vi, ¿no? Escudriña mi corazón y ve si hay caminos de perversidad dentro de mí, amén. En esta hora vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a decirle, Padre, en esta hora entregamos nuestra mente, entregamos nuestro corazón, entregamos nuestro cuerpo, Señor, y así no es una palabra dicha, pero la entregamos como sacrificio vivo delante de tu altar. Te decimos, Señor, ven y prueba en nosotros, ven y comienza a ver si hay caminos de perversidad, si hay pecados que operan en nuestra vida, si hay situaciones que se repiten de generación en generación en nosotros. Señor, te pedimos en esta hora, Padre, comienza a tocar lo profundo en nuestro corazón, comienza a traer luz al entendimiento, comienza a traer un despertar de tu espíritu dentro de nosotros, Señor, y con esa luz visualiza las raíces, visualiza cosas que quizás hemos cortado pero no hemos desarraigado, porque el pensamiento se ha ligado una y otra vez al mismo pecado, intencionalmente de nuestra carne, pero en esta hora, Padre, te pedimos que en estas clases, te pedimos que en estos días tu luz comience a entrar y la revelación de tu espíritu comience a caer, para que hoy podamos decirte, Padre, prueba nuestro corazón. Ninguno de nosotros puede decir que es completamente santo, completamente limpio, completamente puro. Lo que sí decimos, Señor, cada día en nuestra vida, santifícanos, desarraiga en nosotros lo que a ti no te agrada, arranca, Señor, lo que está produciendo un impedimento para que tu gloria se establezca. Ven, Señor, con tu luz en esta hora, desarraiga de nosotros. Pero, Señor, yo te pido en esta hora, en esta primer clase de iniquidad, Padre, la revelación llegue en los sueños, la revelación llegue en los momentos de intimidad contigo, la revelación llegue a la luz de la palabra y comienza, Señor, a probar nuestros corazones, situaciones que han operado en nosotros, cosas que no impiden que tu gloria y tu avivamiento se establezca. En esta hora, Padre, desarraiga de nosotros. Y, Señor, lo primero que te pedimos en esta hora, coloca la luz al entendimiento para ver, coloca la luz del carácter y de la actitud de Cristo, del Hijo, Señor, para poder ver y conforme a tu palabra poder declarar que tú desarraigas de nosotros todo pecado, toda situación adversa, todo lo que está atando y ligando como un cordón en nuestra vida, y trae, Señor, luz al entendimiento en el nombre de Jesús, para poder operar, Señor, en arrepentimiento y en la palabra que arranca y desarraiga de nuestra vida el pecado y la iniquidad, Señor, aún de generación en generación, en el nombre de Jesús. Amén.